Procedimiento para la rotación de campo de médicos residentes por hospitales rurales del programa IMSS Prospera, realizado por residentes del segundo año de Medicina Familiar. Ballesteros Alday Hortensia Esmeralda, Estrada Cueto Wendy, García Cruz Mario César, Grajeda Castillo Ana Elena, Hernández Castro Elizabeth, Martínez Trujillo Cintia, Nava Reyes Ana Lidia, Rangel Hernández Jaime y Vázquez Alonso Areli Aciadet. El presente procedimiento tiene como fundamento lo dispuesto en el Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de septiembre del 2006. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de agosto del 2012. Título séptimo, artículo 82, fracción 4. El objetivo de este procedimiento es instaurar las políticas y actividades a realizarse para que las y los médicos residentes en el último grado académico de las especialidades de anestesiología, cirugía general, epidemiología, ginecología y obstetricia, medicina familiar, medicina interna y pediatría cumplan la rotación de campo establecida en los programas operativos de estos cursos. Dentro del ámbito de aplicación, este procedimiento es de observancia obligatoria para todo el personal adscrito a los órganos de operación administrativa desconcentrada, órganos normativos y órganos operativos que participen en el proceso de rotación de campo de las y los médicos residentes de las especialidades médicas señaladas en este objetivo. Los coordinadores de planeación y enlace institucional en las delegaciones, los directores de educación e investigación en salud de UMAE, los jefes de división de educación en salud de las UMAE, los coordinadores clínicos de educación e investigación en salud en los hospitales generales regionales, generales de zona y de las unidades de medicina familiar, así como los profesores titulares de los cursos de especialización médica, otorgarán 2 días hábiles previos e inmediatos al inicio de rotación de campo a los médicos residentes que iniciarán dicha actividad para su traslado desde su unidad sede de su curso de especialización médica al hospital rural correspondiente. Los coordinadores de planeación y enlace institucional, los supervisores médicos del equipo de gestión, asesoría y seguimiento multidisciplinario, los directores y gestores de calidad y educación en salud de los hospitales rurales otorgarán a los médicos residentes que terminen la rotación de campo 2 días hábiles previos e inmediatos a la conclusión de la rotación para trasladarse del hospital rural correspondiente a la unidad sede de su curso de especialización médica.
En la actividad clínica complementaria, en la guardia, los médicos residentes que tengan actividad clínica complementaria en el día previo a los 2 días otorgados para su traslado deberán cumplir con dicha actividad y quedar eximidos de sus actividades al término de la misma, después de la entrega de guardia correspondiente. Los médicos residentes que no tengan actividad clínica complementaria en el día previo a los 2 días otorgados para su traslado quedarán eximidos de sus actividades asistenciales al término de la jornada académica asistencial de esa fecha. Para desarrollar los programas académicos y operativos respectivos, de acuerdo con la norma oficial mexicana 001 SSA 3/2012, Educación en Salud para la organización y funcionamiento de residencias médicas, la unidad del programa IMSS Prospera propondrá las unidades médicas para la rotación de campo, las cuales serán hospitales rurales, ubicados en zonas rurales o marginadas, con la infraestructura y equipamiento requerido para la práctica de las especialidades médicas. Estos deben tener instalaciones, servicios, áreas de atención médica y auxiliares de diagnóstico y tratamiento necesarios, con equipo y material suficiente y adecuado para el buen desarrollo del curso de especialización correspondiente. Servicios de hospitalización, quirófano, salas de expulsión, laboratorio clínico, de radiodiagnóstico, consulta externa de medicina familiar y de especialidades, medicina preventiva y servicio de urgencias. Ofrecerán atención continua sin restricción de día ni horario. La consulta externa y el servicio de medicina preventiva brindarán atención los días hábiles del año en horario diurno. Administrativamente, deben permitir la atención escalonada del paciente y su familiar a través de un sistema de referencia y contrarreferencia, un archivo de expedientes clínicos codificados con acceso permanente al menos durante el día. Los comités de control de la práctica profesional que resulten pertinentes para el control de la calidad de la atención médica en el quehacer médico. Una o un director con especialidad troncal y una o un gestor de calidad y educación en salud, quienes serán responsables de la aplicación, asesoría y evaluación del cumplimiento de las normas institucionales, así como de la planeación y coordinación de las actividades educativas y de investigación. Recursos para la docencia. Aula, bibliohemeroteca con acervo básico de libros y revistas periódicas actualizado y orientado a todas las especialidades que roten por la unidad médica y equipo de apoyo didáctico y audiovisual. Instalaciones adecuadas para el alojamiento, descanso y aseo personal de los médicos residentes en rotación de campo. La Coordinación de Educación en Salud y la Coordinación de Atención Integral a la Salud de la unidad del programa IMSS Prospera serán las instancias responsables de regionalizar y seleccionar los hospitales rurales que cuenten con los recursos físicos, humanos, tecnológicos, asistenciales, académicos y de seguridad social que garanticen la práctica satisfactoria de las especialidades que rotan, el desarrollo propicio de los programas académico y operativo, así como de vigilar el adecuado y eficiente desempeño de los médicos residentes durante su práctica de campo. Cuando el número de plazas de rotación de campo requeridas para cada una de las especialidades sea mayor al número de médicos residentes que efectuarán esta actividad, la Coordinación de Educación en Salud elegirá el listado de hospitales rurales previamente acordado, las plazas cuantitativamente necesarias, considerando la prioridad establecida por la unidad del programa IMSS Prospera, los antecedentes del ambiente académico y laboral del hospital rural y la regionalización institucional conveniente. La Coordinación de Educación en Salud es la única instancia que está facultada para reubicar a los residentes en otro hospital rural diferente al que se seleccionó. Esto siempre informando a la Coordinación de Atención Integral a la Salud de la unidad del programa IMSS Prospera. Esto
siempre a consideración de los alumnos, teniendo la información sobre las plazas que están disponibles. Durante la rotación de campo, el director del hospital rural será el responsable de realizar el proceso de evaluación tanto mensual como final de todos los residentes. Esto con estricto apego a lo señalado en el apartado de evaluaciones de médicos residentes en rotación de campo. Este proceso deberá ser supervisado por el coordinador o coordinadora de planeación y enlace institucional de la delegación en donde se encuentra ubicado el hospital rural de la rotación de campo. Para que la evaluación de la rotación de campo sea objetiva, el director del hospital rural junto con el coordinador de planeación y enlace institucional podrán solicitar también la participación del gestor de calidad y educación en salud y también podrá incluir a los médicos especialistas adscritos al hospital rural, esto para tener más observaciones o algún comentario sobre todos los residentes. En caso de que la evaluación mensual sea insuficiente, ya sea en las habilidades clínicas o quirúrgicas, el coordinador de planeación y enlace institucional será el encargado de realizar las gestiones necesarias para realizar la evaluación en la competencia que fue insuficiente. Esto se debe realizar en el hospital sede del curso de especialización médica, ubicado en la misma delegación en donde se desarrolla la rotación de campo. En caso de que se encuentren fundamentos que sean insuficientes para el desarrollo de la competencia por parte del residente, el coordinador de planeación y enlace institucional debe de realizar la capacitación necesaria para lograr la competencia requerida. Esto igual se debe de llevar a cabo en la unidad sede del curso de especialización. En el caso de que en la delegación de la que se trate no haya una sede del curso de especialización, esto para cumplir los puntos que les mencioné anteriormente, el área de programas educativos de posgrado se tiene que comunicar con el coordinación de planeación y enlace institucional de la delegación, esto para determinar la sede para realizar la evaluación de la competencia cuestionada y esto en su caso llevar a cabo la capacitación que sea requerida según las insuficiencias que tenga el residente. En caso de que el número de plazas que se ofertan por parte de la Coordinación de Atención Integral a la Salud de la unidad del programa IMSS Prospera de los hospitales rurales sea inferior al número de médicos residentes, se tiene que reubicar en los hospitales de subzona de medicina familiar del régimen ordinario. Estos a su vez tienen que cumplir con los requisitos que ya se mencionaron como son en las plazas normalmente ofertadas y obviamente todos se deben de estar ubicados en ciudades pequeñas o en zonas rurales marginadas. Es muy importante señalar que el área de programas educativos de posgrado es la única instancia que está facultada para distribuir bajo principios de prioridad y equidad todas las plazas para la rotación de campo de las unidades de estos cursos de especialización que están incluidos en los programas operativos. En cuanto a la selección de plazas para la rotación de campo, serán seleccionadas por los médicos residentes en un evento selectivo formal. Esto se efectuará en la propia sede, con la asistencia de los residentes que están involucrados. Esto se realizará mediante una lista en orden decreciente del promedio de las calificaciones final de los ciclos académicos anteriores al año en el que se va a efectuar la rotación del campo y pues esta se realizará eligiéndola por conveniencia, como les mencioné, del promedio mayor al promedio menor. Para la selección de plazas
Los responsables, en caso de las unidades de medicina familiar y de los hospitales generales regionales o de zona, serán los coordinadores clínicos de educación e investigación en salud y los profesores titulares. En cuanto a las UMAE, serán los responsables los jefes de división de educación en salud y los profesores titulares. Ellos serán los encargados de observar la transparencia del proceso, cuidando que estas plazas sean elegidas por los residentes de acuerdo a su desempeño académico. Sí es importante mencionar que ya efectuado y concluido el evento de selección, no se van a autorizar cambios ni permutas de las plazas que ya han sido elegidas. Esto, pues, como les mencioné, cuidando en todo momento la transparencia del proceso y la equidad sin distinción alguna. En el momento en que llegue la fecha de la selección de las plazas en la unidad sede, si el número de médicos residentes es menor a las plazas que envió el área de programas educativos de posgrado, aquí se van a seleccionar las plazas que son marcadas como de mayor prioridad, dejando como vacantes las de menor prioridad, por lo que obviamente no podrán ser seleccionadas por ningún médico estas plazas de menor prioridad, y obviamente se tienen que señalar como que están anuladas. Así es, y bueno, continuando con estas políticas que se establecen en el documento, es importante saber que el IMSS Prospera es el responsable de dotar los recursos financieros para los apoyos económicos. Eh, Esto se refiere a los gastos de transportación, a médicos residentes por el desplazamiento a las unidades sedes y a los cursos de especialización médica, a los hospitales rurales, para la rotación de campo. En ese sentido, el apoyo económico para toda la rotación semestral o cuatrimestral, que es a la que nosotros vamos a estar, será liquidado por adelantado y se integrará por el equivalente a 4 días de la tarifa de viáticos vigente para el personal de base. La gestión de la entrega para estos recursos hacia nosotros se hace a través del enlace institucional o de los directores de la Educación de Investigación y Salud de la UMAE en la que seamos asignados, y estos serán los responsables pues obviamente de gestionar la entrega oportuna de estos apoyos económicos. Es importante también destacar el reglamento general de médicos residentes en rotación, el cual se va a presentar en la diapositiva siguiente, pero es importante que sepamos que existe y pues que fue actualizado recientemente para que lo tengamos en consideración. En la diapositiva siguiente lo vamos a revisar. Eh, Otro aspecto respecto a las políticas es que tenemos derecho a alojamiento y alimentación durante todo el tiempo de rotación. Si por alguna razón no se acepta o no aceptamos alojarse en el hospital rural del que seamos asignados, debemos elaborar un documento escrito en donde se establezcan que esta circunstancia queda bajo nuestra propia responsabilidad y que rechazamos de alguna forma la pues este apoyo que nos pueden ofrecer. Y respecto a las actividades, Mm, es importante conocer que vamos a estar asignados a un programa de estudio y que debemos de cumplirlo tanto en el programa y tanto en el aspecto asistencial en el estudio y tratamiento de los pacientes. No solamente actividades académicas, sino también, como lo hemos venido haciendo, actividades clínicas con el paciente que estemos tratando. Entonces, este es el reglamento. Es el Reglamento General de Médicos Residentes de rotación por hospitales rurales del programa IMSS Prospera, y consiste en 18 puntos que tenemos que acatar. Durante la rotación de campo tenemos que llegar al hospital rural desde el primer día de inicio de la misma rotación, cumplir con las actividades generales específicas de cada especialidad, en nuestro caso, donde seamos asignados en los servicios. Recordemos que somos una especialidad generalista. Hay que cumplir con el horario normal de actividades asistenciales en la consulta externa, hospitalización y en la comunidad, de acuerdo a lo asignado por el director de la unidad. Participar en los comités hospitalarios,
participar en las sesiones de capacitación al personal médico de la zona de servicios médicos. Recordemos que es una rotación que incluye aspectos de enseñanza. Es importante también cumplir con unas prácticas clínicas complementarias, es decir, las guardias que sean asignadas, cuyo rol se dará a conocer desde el inicio de la rotación. En cuanto a los residentes de cirugía general y gineco, van a alternar sus guardias con el director o directora cirujano que esté a cargo, y la responsabilidad se exime para esos residentes en los días de descanso que no tengan guardia. Los médicos residentes de interna y de pediatría harán guardias el fin de semana de forma alterna y deberán de apegarse a la política institucional para el otorgamiento de servicios médicos gratuitos. Podemos tomar los alimentos en la unidad médica de acuerdo a donde se establezca en cada una de estas, el sitio específico, el comedor en caso de contar con él, promover con buenas relaciones humanas, tanto con el personal de salud como con las personas que demandan el servicio. Es importante este aspecto para formar un ambiente laboral tranquilo, lo menos perturbador, estresante y hasta tóxico, si quieren llamarlo de esa forma, que se pueda. Promover las buenas relaciones, entonces es uno de los aspectos a tomar en cuenta. Ampliar el ámbito de actividades de acuerdo a la proyección comunitaria de la especialidad y usar el uniforme reglamentario. En la segunda página viene que si solicitamos algún permiso para ausentarnos del hospital, deberá ser avalado por la Coordinación de Educación en Salud del mismo programa Infospera en donde estamos asignados, y que al terminar nuestro periodo de rotación debemos de rendir un informe global de actividades, el cual va a ser con copia a la supervisión médica delegacional del equipo en gestión para dar pues informe y dar este pues a conocer todo lo que hicimos, cumplir con una fecha de horario de conclusión de la rotación de campo en los hospitales rurales. Es decir, que cuando terminemos, en esa fecha que terminemos, en el horario que terminemos, se acabó. Ajá, tanto al concluir la jornada como al concluir una guardia que estuviera programada. Y es importante realizar el procedimiento de entrega-recepción en el hospital rural. Ya saben, ¿no? La entrega de guardia, la recepción de guardia, en dado caso. Las y los médicos residentes con periodo de rotación semestral, en nuestro caso no es así, deberán disfrutar un periodo de vacaciones, el cual se programa desde el inicio en la unidad. En nuestro caso es cuatrimestral, o eso esperamos, por lo tanto el periodo vacacional no se llevará a cabo de esa forma. En el caso de los médicos residentes con periodo de rotación cuatrimestral, ahí está, no están autorizados a ejercer periodos vacacionales en ese periodo, es lo que les mencionaba. Más adelante lo vamos a retomar. Y continuamos con las políticas que se establecen en el documento y nos empieza a hablar respecto a las actividades clínicas complementarias. Eh, en ese sentido, es importante conocer que las actividades clínicas complementarias son de formato AC, máximo 3 guardias por semana, y la duración de ellas es de 24 horas. Obviamente si es fin de semana o día festivo, empieza a las 8 de la mañana, termina a las 8 de la mañana del día siguiente. Sin embargo, si es entre semana o nos toca una jornada laboral, digamos normal, pues es empezar a las 8 de la mañana la guardia, terminar a las 8 de la mañana y luego continuar con la jornada que sea asignado como rotación de campo normal, digámoslo así. En cuanto al lugar donde vamos a realizar las guardias, se irán rotando conforme o se establece que se debe de ir rotando, y las guardias se realizan en el servicio en el que esté rotando, ya sea gineco, pediatría, urgencias, ¿no? Eso dependerá de cada hospital y la asignación en un inicio. Y en cuanto al registro de asistencia diaria, las actividades clínicas complementaria se llevará a cabo de acuerdo al reglamento interno del hospital en el que estemos asignados, y eh, este, 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 digamos, este registro deberá ser de acuerdo al, o supervisado por la dirección o el gestor de calidad y educación en salud de los hospitales rurales. Ellos van a tener el registro y pueden adoptar medidas para preservar y prevenir alteraciones en cuanto a estos riesgos.
Queda en uno de los puntos específicos, refiere que se quedan proscritas todas las actividades clínicas complementarias extraordinarias o fuera de programación. Se refiere a las guardias de castigo, por así decirlo. Quedan, digamos, de alguna forma proscritas y las actividades que no sean responsabilidad directa de su especialización. Por ejemplo, trasladar pacientes de una unidad a otra, ir en ambulancia y algunas otras condiciones que no tienen que ver con la rotación de campo. Otro de los aspectos importantes a mencionar es que tenemos que saber y entender que la rotación de campo es parte de un programa académico de los cursos de especialización, en nuestro caso de medicina familiar. En ese sentido, es importante que cumplamos con una hora diaria de actividades académicas. Eh, Entre estas, por ejemplo, las sesiones clínicas, las sesiones bibliográficas, un comité de análisis de muestra hospitalaria, revisión de expedientes, comités hospitalarios. Todo esto va enfocado al conocimiento y a la enseñanza. Eh, También menciona otro punto que respecto al periodo vacacional. Se refiere que se contará con un periodo vacacional de días hábiles. Sin embargo, esto es para las rotaciones de campo que son semestrales. En nuestro caso, que son cuatrimestrales, eh, periodo vacacional se llevará a cabo en la unidad sede, es decir, en nuestra clínica, en nuestro caso. Y también menciona que una vez que los coordinadores de planeación y enlace institucional de las delegaciones con hospitales rurales eh, de rotación de campo detecten irregularidades en las asistencias, eh, se menciona que tenemos, digamos, derecho de inasistencias justificadas hasta un 25% del total, que son 91 días, lo que incluye el periodo de por ejemplo, de parto y todo eso. Esto es justificable siempre y cuando sea a través de un periodo vacacional, de incapacidades médicas o de alguna causa de fuerza mayor que haya sido aprobada y que haya sido justificada de alguna forma por el coordinador clínico o el director, en este caso, del hospital rural. Eh, en caso de que no se cumpla con esta asistencia, la coordinación de enlace institucional eh, se enterará a través de las visitas semestrales que realizan. Y pues bueno, eh, si no existe algún otro motivo para justificar su ausentismo, pues quedará como falta y se tendrá que llevar a cabo una revisión del expediente y pues de los reglamentos. También se menciona que el coordinador o coordinadora de planeación y enlace institucional, en donde estemos realizando el servicio en hospitales rurales, será el responsable de enviar las calificaciones de los médicos residentes que concluyen la rotación de campo. Una vez que terminemos esta rotación, pues ellos serán los encargados de establecer las calificaciones y de informarlas a los comités y a los coordinadores de planeación y enlace institucional. El- Ellos serán los responsables de efectuar al inicio de cada rotación de campo el curso de inducción que inician de nosotros, que vamos a iniciar, y esto nos va a permitir que nos brinden una orientación necesaria para el correcto desempeño de las actividades que vamos a llevar a cabo. Todo este procedimiento se basa y cumple con los documentos de la Ley General de Salud, la norma oficial mexicana, que es la 001 para la educación en salud de la Organización y Funcionamiento de Residentes Médicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación en el 2013. También se cumple con el contrato colectivo de trabajo del IMSS, el vigente, y con el PUEM, que es el Plan Único de Especializaciones Médicas de la UNAM. Cada curso de especialidad médica obviamente tiene su propio este, apartado, digámoslo así, y esto lo podemos revisar en la página de la FACMED. Y bueno, también se basa, obviamente, en el reglamento que vimos hace un ratito y en este documento que es extenso.